¿Qué es darse cuenta? Cuando digo que ahora entiendo algo, ¿cómo es que antes no lo entendía? ¿Cómo una ilusión deja de serlo? ¿Por qué en los Vedas se habla de una conciencia inferior y luego de una conciencia superior para más tarde afirmar que la conciencia es una sola? La doctrina filosófica llamada no dualidad dice que no existe una conciencia que conoce menos y otra que conoce más, sino que existe una sola conciencia que abarca ambos estados. Y entonces, ¿por qué los libros hablan de un conocimiento elevado? Así como nosotros llamamos educación superior a los estudios universitarios, simultáneamente debemos reconocer que acceder a estos estudios es imposible sin el conocimiento inferior de la etapa primaria. Los Vedas describen un conocimiento de tipo inferior que más tarde debe convertirse en superior a través de una disciplina o camino llamada sadhana, ver lo real. Los comentarios llamados Upanishad nos explican la existencia de dos realidades, una verdadera y otra aparente, y una relación existente entre los dos intelectos que son testigos de estos universos, un observador verdadero que ve la totalidad de lo falso y lo verdadero, y un intelecto falso o confundido que toma lo falso por verdadero y cree estar observando lo mismo que el primero. En las historias narradas en los Vedas Puranas, a los personajes le pusieron nombres cuyos significados son siempre didácticos, intentando así evitar confusiones. El Ramayana relata la historia de Sita, la conciencia verdadera, nacida de la tierra, reconocida diosa del progreso espiritual que es raptada por la mente, que en la historia tiene el nombre de Ravana, una combinación de Ra, sabio, y maligno, Vana. Este personaje es un monje sabio, un gran erudito y un virtuoso músico que sufre de envidia y deseos de venganza, y que tiene el poder de aparecer de múltiples formas, lo mismo que nuestra mente. Sita, nuestra conciencia verdadera, fue secuestrada y encarcelada en una isla lejana rodeada del mar de la ilusión, samsara, literalmente la ilusión de pasar de un cuerpo al otro. Sita será rescatada finalmente por Rama, el pensamiento correcto, el Dharma, y así restituye al ser humano la correcta visión de la realidad, la realización o liberación. Rama rescata a Sita y regresa a Ayodhya, la ciudad donde reside la luz. Ayodhya significa libre, independiente, y es también una ciudad mítica que se alcanza después de cruzar los 7 muros que la protegen, o 7 círculos, o chakras. En el Mahabharata, 2 ejércitos se enfrentan en la batalla de Kurukshetra, el campo de la humanidad. De un lado está Arjuna, el certero, apoyado por Krishna, el cochero, el que guía. Ambos se ponen al enemigo o falso pensamiento liderado por el rey Dhritarashtra, el conductor del pueblo, que es ciego de nacimiento y por ello gobierna junto a su esposa, la reina Gandhari, nombre que originalmente significa princesa de Gandhara, pero más tarde se utilizó para decir vendada. En esta epopeya, Gandhari decide vendarse los ojos para no ver en solidaridad con su consorte. Este matrimonio representa el estado de confusión de nuestra mente cuando es afectado por sus propias tendencias. Entonces, en la no dualidad existe una realidad relativa a la que se puede uno aproximar mediante el conocimiento de lo relativo y que produce una sensación de yo testigo, un observador también relativo cuya existencia parece ser real. Pero simultáneamente existe también una realidad absoluta a la que uno se puede aproximar mediante el conocimiento de lo absoluto y que revelará finalmente el yo real que es verdadero. Veamos un ejemplo. Una cámara infrarroja es un testigo que ve un mundo infrarrojo. Este testigo tiene una existencia relativa, ya que solamente existe en función de una imagen que solamente esta máquina puede ver. Es decir, que lo visto es el fruto del diseño de la cámara. Por lo tanto, solo puede tomarse como un mundo de existencia relativa asociada a la existencia de este observador relativo. El intelecto inferior es el mismo intelecto superior que ha sido afectado por tendencias o fallos heredados. El matrimonio, cuando se ve cegado por la codicia, una condición con la cual se ha nacido, o por la desidia, el abandono, que es una forma de ceguera por elección, se convierte en un observador que parece existir en la forma de un intelecto inferior. Los esposos ciegos, uno no ve y el otro no desea ver, tienen más de 100 hijos o pensamientos erróneos, que son exterminados durante la batalla por las tropas de Arjuna, el pensamiento enfocado, que tiene la ayuda y guía de Krishna, la conciencia total, quien para dejarlo más claro en la historia, trabaja de conductor de los sentidos, los caballos del carro de combate, es decir, el individuo. La analogía es completa porque indica que aunque la divinidad es quien conduce acertadamente el cuerpo humano, el éxito de la batalla depende del arquero, el intelecto y su capacidad de enfocarse en el blanco, la ilusión, la ignorancia.
Siglos antes de que naciera Platón, el Vedanta ya cantaba la historia del intelecto que vive en la oscuridad de la caverna. El término guha es literalmente cavidad y se aplica a la cavidad craneana, del corazón o a una gruta. Este intelecto aparentemente defectuoso cree conocer el mundo a través de orificios por donde los sentidos le envían señales y debido a esto, siendo ciego, cree que conoce el mundo. Sin embargo, este intelecto, aunque parece limitado, desciende de un linaje superior, como está representado en la historia de la familia del dios Shiva, el transformador, y su esposa Parvati, hija de lo más elevado, Paramatman. Este matrimonio tuvo 2 hijos, Subramanian, el menor, el ser humano con intelecto de origen divino, y Ganesha, el hijo mayor, quien representa a Viveka, el intelecto superior. Subramanian, que se traduce como cercano a lo sabio, a Viveka, es también llamado Sanmukha, el de 6 caras, las caras de los 5 sentidos y de la mente. Otro nombre es Saravana, nacido en la ribera de lo sagrado, nacido del barro. Otro, Skanda, semilla del transformador. Guru Guha, que ilumina la caverna, y muchos nombres más. Su hermano Ganesha, un nombre compuesto formado por Gana, grupo, muchos, e Isha, maestro o señor, el señor de los muchos, o tal vez el guía o maestro de los pensamientos. Ganesha representa el intelecto superior, sus otros nombres así lo confirman. Vinayaka, la cabeza más alta, Vigneshwara, el señor de toda limitación u obstáculo. Físicamente, a Ganesha se lo representa como un niño pequeño, vulnerable, con la cabeza de un elefante, el animal más poderoso, resuelto a avanzar contra todo obstáculo. Este enorme intelecto superior cabalga sobre un pequeño animalito, el cuerpo físico, que solamente está preocupado por alimentarse. El Vedanta describe de esta manera la existencia de un solo intelecto superior que debido a una confusión cree ser un intelecto inferior. Ambos hermanos se ven como 2 entes separados debido a la oscuridad de la ignorancia o la ilusión, pero indefectiblemente su destino es buscar y alcanzar la luz de la inteligencia. Siglos después, Subramanian comenzó a ser pintado con traje dorado de guerrero, ya que es él quien se debe encargar de sobreponerse a la ceguera de nuestras pasiones, quitar la venda de la desidia y derrotar a sus 100 pensamientos hijos. La tremenda tarea de acabar con la aparente duplicidad del intelecto superior e inferior se logra con la ayuda de Shiva, el que transforma la visión dualista en una sola visión de la totalidad. Y en esto consiste el sadhana, el camino donde se reconocen las limitaciones del intelecto inferior que sufre de miedos y deseos, donde odios y apegos son sus hijos. Y surge esta pregunta: ¿y de qué manera vamos a contactar a ese intelecto superior si nuestro intelecto es relativo y se encarga solamente de asuntos del mundo relativo? Para acceder a la comprensión del mundo que provee el intelecto superior, la atención debe ser enfocada en el mundo del intelecto inferior y lograr hacer blanco. Y este punto es digno de tener en cuenta, porque el solo hecho de comenzar a ver nuestro yo intelectual inferior como algo que no soy, implica vivir la experiencia de escalar hacia un intelecto superior. Hay 3 maneras mediante las cuales los aspirantes procuran entrar en el camino de la meditación. En el camino apasionado o impaciente, uno anhela a cada paso el fruto de las acciones propias. Cuando no obtiene el fruto, el rencor y el disgusto dominan gradualmente al aspirante espiritual, y la repetición del nombre divino y la meditación se van secando lentamente. El camino ignorante es peor aún. El Señor es recordado solo en momentos de peligro o sufrimiento agudo, o cuando uno es víctima de una pérdida o angustia. En el camino puro y sereno, uno considera como un deber la repetición del nombre y la meditación, y por este camino está dispuesto a soportar cualquier cantidad de dificultades. Uno está totalmente convencido de que todo esto no es más que una ilusión y por lo tanto hace solo el bien, bajo cualquier condición y en todo momento. No siente deseo alguno por el fruto de la repetición del nombre ni de la meditación. Todo lo entrega al Señor. La gracia de obtener el conocimiento entonces no es algo mágico, no puede ser obtenida mediante una acción, recitación, ejercicio o mantra que es realizado esperando obtener un resultado. Solo se consigue si se es capaz de enfocar la atención en esa misma acción, recitación, ejercicio o mantra hasta que la repetición deje de ser un sonido y se convierta en una idea. No soy el observador limitado. No basta con estar sobre el carruaje, no alcanza con que la divinidad sea quien conduce el carruaje, porque nunca en nuestra entera vida hemos estado sin este conductor.
Es necesario conocer el blanco, nuestro objetivo, aprender a enfocar la mirada y el pensamiento en esta única meta, discriminar lo falso de lo verdadero, y para ello se debe levantar el arco con la flecha que tiene el nombre divino, mantener el esfuerzo y la concentración del arquero, y entonces, recién entonces, mientras contenemos la respiración, abrir los dedos, soltarlo todo, y la flecha por sí sola cruzará el espacio ilusorio que nos rodea, encontrando la dirección correcta del pensamiento. Como vimos, el mundo relativo podría compararse a una persona que está soñando y que está convencida que está en el mundo real, mientras que el mundo absoluto lo comparamos con una persona despierta que sabe que acaba de tener un sueño. Si la mente es la misma, ¿cómo puedes mientras sueña creer que es real el sueño? Durante el sueño, el intelecto toma las mismas decisiones que toma durante la vigilia. Este intelecto del durmiente, que no distingue que los sueños no son una amenaza real, es llamado intelecto inferior. Si un tigre irrumpe en el sueño, el cuerpo se agita y paraliza. El intelecto duda buscando elegir la decisión más apropiada para salvar la vida, confundiendo el peligro real con lo imaginado. Durante el estado despierto, la misma persona abre una caja donde hay una soga y la confunde con una serpiente. El intelecto le ordena dar un salto hacia atrás, la misma reacción de los animales. Unos segundos después, verifica lo que ha visto y decide que es una soga. ¿Se trata de un nuevo intelecto que es capaz de ver lo real? El Upanishad dice que no, porque el intelecto inferior se encarga de resolver los asuntos que corresponden a los pensamientos. Tanto la confusión durante el sueño como la confusión de tomar la soga por una serpiente son pensamientos generados por la mente. Resumiendo entonces, el intelecto inferior se ocupa de resolver, durmiendo o despierto, si lo que pensamos acerca del mundo que nos rodea es bueno o malo, justo o injusto, peligroso o seguro para la vida humana. ¿Y entonces de qué se ocupa el intelecto superior? De los asuntos del mundo absoluto, del pensamiento abstracto, de aquello que no se puede observar. El intelecto superior no se encuentra dentro del cuerpo, no tiene un lugar determinado, no aparece ni desaparece, siempre está presente. ¿Y cuál es la utilidad de saber que existe un mundo relativo y un mundo absoluto si yo vivo en este mundo relativo? ¿Seré yo como la oruga que seguramente se siente condenada a vivir en la tierra y tiene que dedicarse a comer hojas mientras ve volar libremente a las mariposas que se alimentan de néctar de flores? La oruga parece no saber que ella misma un día se transformará en mariposa. Y el hombre también se pregunta, ¿por qué vivo en un mundo de sufrimiento y alegrías si estoy destinado inexorablemente a residir en la ciudad de la luz y el conocimiento total? La misma pregunta surge en el pollito, que mientras crece dentro del huevo, se pregunta, ¿cuál es la utilidad del pico y las uñas si estoy muy bien en mi mundo protegido por la cáscara? Sin embargo, al madurar, llegará el día en que el huevo que fue su hogar se convertirá en una prisión. Y entonces, con el mismo pico que no parecía tener ninguna utilidad, cuando llegue ese momento, será la herramienta que abrirá la puerta a la libertad del mundo sin límites. Has puesto tanta energía en construir una prisión para ti, ahora gasta lo mismo en demolerlo. De hecho, la demolición es fácil, porque lo falso se disuelve cuando se reconoce.